Sí, profe, nos pasaban las clases grabadas. Ok, entonces mantendremos la tradición. Ok, entonces ya estoy grabando. Ok, y bueno, comencemos con un pequeño repaso. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejercicio muy sencillo, el enunciado, para ver un segundo. Eh, el enunciado lo que nos dice acá es, esa. Ok, tenemos esta caja que tiene 5 kilogramos de masa, está sobre un plano inclinado que tiene 15 grados de inclinación. Y me dijo el coordinador que la fricción no entraba, ¿cierto? Entonces quitémosle la fricción. Okay. Queremos calcular la aceleración del sistema. Okay. Entonces, cuando tenemos esto, lo primero que hay que hacer, vamos aquí paso por paso, lo primero hay que hacer un diagrama de fuerzas. Siempre que tenemos fuerzas hay que hacer un diagrama. ¿Okay? Para poder hacer el diagrama, lo primero es identificar todas las fuerzas en la dirección correcta. Entonces, ¿cuáles fuerzas hay sobre esta caja? A ver, de lo que vieron con el coordinador, ¿qué fuerzas afectan esa caja y hacia dónde afectan esas fuerzas? La gravedad hacia abajo. Muy bien. ¿Qué más? Y el peso. La gravedad y el peso son lo mismo. Son dos formas de decir lo mismo. Okay. La normal para arriba. La normal, perfecto. Entonces, esta aquí es la gravedad o el peso, lo voy a llamar mg. Entonces, esta es mg. Y la normal para arriba, pero para arriba, así directamente hacia arriba. No, en Perpendicular a la ángulo de superficie. momento. Exacto, perpendicular a la superficie. Segundo. Ahí, de manera perpendicular, ponemos la normal. Muy bien. ¿Sí? Lo voy a llamar n minúscula. ¿Hay alguna otra fuerza? No, ¿verdad? ¿Cuáles otras fuerzas se estudiaron? ¿Se acuerdan de la tensión, por ejemplo? ¿Qué era la tensión? Para la detención se ocupa una cuerda, ¿no? Exacto, en las tensiones ocupamos una cuerda, aquí no hay cuerdas, ok. Y voy a volver a ver el chat del coordinador una vez más, confirmarlo por quinta vez. Me dijeron que no se evalúan fricciones, ok, entonces podría haber una fricción, pero no vamos a estudiarlo por el momento, entonces dejémoslo así. Okay. Igual podría haber alguien empujando, la fuerza iría en la dirección de en que esa persona empuja. Okay. Muy bien, pero entonces ya tenemos las fuerzas. Ahora el paso número 2, ¿verdad? Para poder completar nuestro diagrama, es poner todas estas fuerzas en el origen del plano, ¿verdad? Dibujamos un plano IJ y ponemos todas las fuerzas ahí. Ahora, hay varias opciones. La primera opción, sería hacerlo así, con vertical y horizontal, ¿verdad? Si lo hago así, entonces, el peso que aquí directamente hacia abajo, ¿verdad? Un segundo. El peso que iría aquí directamente hacia abajo. Y la normal quedaría aquí inclinada. Ahora, hay una cosa que no es exactamente una fuerza, pero que siempre es bueno ponerlas en el diagrama.
la aceleración. ¿Hacia dónde iría la flecha aceleración en este plano inclinado? ¿Hacia dónde lo ponen ustedes? ¿Hacia dónde Hacia la piensan? derecha. Hacia la Abajo a la derecha, derecha. abajo a la derecha. Perfecto. Eso lo voy a poner en verde. Ok. Esa es la aceleración. Entonces, esa aceleración no es parte del diagrama, pero pongámoslo por el momento para terminar de analizar nuestro diagrama. Ok. Si yo lo pongo, iría acá. Ahora, cuando uno hace el diagrama, uno siempre tiene que identificar los ángulos. ¿Por qué? Porque estos son vectores, necesito trabajar con las componentes del vector y entonces siempre tengo que indicar cuáles son los ángulos. Por eso hacemos los ejes, por eso dibujamos los ejes, para poder tener un punto de referencia respecto al cual poner ángulos. En este caso, la aceleración y la normal. Vamos una por una. La normal. ¿Qué ángulo conozco para la normal? 90 grados. 90 grados con la superficie, ¿cierto? Pero aquí este eje J no es la superficie, no es ni el 90 grados que está en la superficie, ni la superficie, ese es el eje completamente vertical. ¿Cuánto iría el ángulo ahí? Porque vean que aquí el eje J coincide con el peso, entonces, ¿cuál es el ángulo que hay entre el eje J y la normal? ¿Alguno sabe? No, profe. Ok. Bueno, ahorita lo vemos entonces. Pero antes de ver los ángulos, hay un problema con escoger los ejes de esta manera. Y es que aquí tengo que calcular componentes para la normal y para la aceleración, ¿cierto? Entonces tengo muchas componentes que calcular. ¿Se podría calcular? Claro que se puede calcular. Simplemente es más tedioso. ¿Verdad? Entonces decimos aquí en este diagrama tengo demasiados componentes, ¿verdad? Aquí tengo que calcular una componente a la normal, perdón, a la aceleración, tengo que calcularle una componente. También le tengo que calcular componentes aquí a la normal, ¿verdad? Recordemos que siempre calcular componentes es formar triángulos con los ejes, ¿verdad? Y entonces no nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver los ejes. Si yo giro los ejes, y copio las fuerzas tales y como están, ¿ok? Ahora la normal y la aceleración están sobre un eje y solamente tengo que calcularle componentes al peso. Bueno, eso va a ser entonces ahora el único que necesite componentes. Y ahora sí, regreso a la pregunta del ángulo. Aquí yo puedo girar los ejes. Siempre tengo que girar los dos ejes a la vez. Y aquí solamente está el peso, más sencillo, hay menos cosas que calcular. Okay, y entonces veamos la cuestión del ángulo. Veámoslo con el peso. Entonces, tengo la línea que va con la fuerza normal, sería esta línea negra. La línea que va con el plano es esta línea verde. Y aquí está la línea roja del peso. Entonces, ¿cómo hago para ver cuánto es el ángulo que hace el peso? Bueno, esto yo creo que solamente hay una vez en la vida que hay que hacerlo, pero hay que tenerlo bien claro. Aquí está el ángulo que tiene el plano, que es la línea verde, con la línea horizontal. El problema nos dijo que eran 15 grados. Aquí se forma un triángulo rectángulo con un cateto rojo, la hipotenusa
verde y un cateto negro. Entonces, si eso es un triángulo rectángulo, el ángulo de este rosadito aquí arriba va a ser 180 menos los 90 del triángulo rectángulo menos los 15 que ya yo conozco. O sea, va a ser 90 menos 15. O sea, este angulito rosado va a ser 75 grados. ¿Okay? Ahora, entre la línea negra y la línea verde tienen que haber 90 grados. Pero entonces, si de la verde hasta la línea roja hay 75, de la roja a la negra hay 15. Sí, ¿se entiende todas las vueltas que hay que dar? Sí, profe. Ok. Podemos generalizar y decir que siempre el peso, ¿verdad? Podemos decir, cuando inclino los ejes, el peso tiene el mismo ángulo que el plano. ¿Sí? Vamos a generalizarlo un poco, ¿verdad? Siempre tengo que, normalmente voy a inclinar los ejes de manera tal que coincidan con, con el plano, ¿verdad? Que un eje, que uno de los dos ejes coincida con el plano. Entonces, cuando eso sucede, el peso comparte el ángulo del plano. ¿Okay? Entonces ya podemos decir aquí tranquilamente que el ángulo que tengo es el ángulo beta que me dan desde el inicio del problema. Uy. Okay. Muy bien, entonces ya tengo el diagrama. Ese es el diagrama que yo quiero. ¿Verdad? Que tenemos por acá. Entonces siempre vamos a tener que ponerlos, ¿verdad? Siguiendo los pasos uno a uno. Para formar el diagrama tenemos que identificar todas las fuerzas. Luego ponemos todas las fuerzas en el origen y podemos darle vueltas al diagrama hasta que esté en una posición donde tengo que calcular menos componentes, ¿verdad? Porque menos componentes significa menos trabajo, menos puntos donde podemos ahí equivocarnos. Ahora vamos con el paso 2. Una vez que tengo los diagramas, lo que hago es aplicar las leyes de Newton. ¿Okay? Entonces tengo que escribir las sumatorias. Entonces voy a copiar nuestro diagrama. ¿Cómo le hago? Ok. Entonces ya aquí tenemos... me traje esto. Ok, ya aquí tenemos nuestro diagrama. Voy a enderezarlo solo como para que sea un poco más enderezado. Pero es el mismo diagrama, al final de cuentas. Ahí está. Ok. La aceleración la voy a quitar de acá. Simplemente necesitamos saber qué va hacia allá. Okay, entonces ya que tengo mi diagrama enderezado, pregunto, bueno, ok, ¿cómo hacemos la suma de fuerzas? Eso es el siguiente paso. ¿Cómo se plantean las sumas de fuerzas? Sumatoria, las fuerzas del eje X, por ejemplo, Exacto. igual a cero. Cuidado. Vamos paso a paso. Bueno, igual a masa por aceleración, perdón. Ajá. Entonces, vamos eje por eje, ¿verdad? Entonces, sumo todas las fuerzas. Sumo todas las componentes en el eje X, ¿verdad? Que es lo mismo que aquí yo estoy llamando el eje Y. ¿Sí? Y hago lo mismo con el eje Y. Ahora sumo todas las fuerzas del eje Y. Aquí yo lo estoy llamando J. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son todas las componentes que hay en el eje X?
La aceleración y el componente del peso. Ok, la aceleración es una fuerza, pero sí está en el eje X. Está la componente del peso, ¿verdad? Entonces tengo el peso, ¿cómo calculo ese componente? Seno, coseno, ¿cómo lo calculo? En X se utilizaba el seno, ¿no? Coseno. No, no sé cómo decirle sí, llegó la respuesta correcta, pero por el argumento incorrecto. Es seno, no coseno. Ok, vamos despacio. Hagamos aquí un paréntesis de trigonometría. Ok. Entonces, en trigonometría, lo que importa, ¿verdad? Aquí tengo un triángulo rectángulo, siempre voy a tener triángulos rectángulos. Aquí tengo la hipotenusa, aquí voy a tener algún cateto que voy a llamar B y aquí un cateto que voy a llamar A. ¿Okay? Lo que importa en trigonometría siempre va a ser, bueno, más importante que seno va con Y, seno, coseno va con X, no. Lo que importa es SOHCAHTOA. ¿Okay? Eso es lo que importa. Seno va con el opuesto sobre hipotenusa, coseno va con el adyacente sobre hipotenusa, tangentes opuestos sobre adyacente. Ok, tal vez voy a llamar A, lo voy a llamar C. Ok, entonces, yo necesito ver cuál es mi ángulo. Ahora pongamos aquí algún angulillo, llamémoslo alfa. Entonces, yo necesito saber cuál es mi ángulo. ¿Por qué? Porque yo puedo poner alfa aquí arriba. Es decir, alfa va a ser el ángulo de ahí arriba. Ese es alfa. Ok, pongámoslo en azul. Ok. Entonces, cuando yo estoy en alfa y yo digo, bueno, entonces, ¿cuánto era el seno de alfa? Que yo vengo acá y digo, claro, aquí yo lo que tengo que hacer es decir que seno es opuesto sobre adyacente. ¿Okay? Entonces, ¿cuál cateto es opuesto sobre hipotenusa? ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? B. Okay, entonces B sobre H. Okay. Eso es seno de alfa. Ahora, yo podría utilizar el mismo triángulo. Okay. Llamo al otro cateto, lo voy a llamar beta. Al otro cateto lo llamo beta. Pongamos la betilla ahí por ahí. Entonces, ¿cómo lo pongo? Beta lo voy a poner rosado. Alfa lo voy a poner azul. Bueno, entonces, beta es el otro ángulo. Y ahora yo pregunto, bueno, ok, ¿cuánto es el seno de beta? ¿Cómo calculo el seno de beta? C sobre H. C sobre H, porque aquí el opuesto de beta es C, ¿verdad? Entonces, esto es lo que importa en trigonometría, esto es lo que mata todo. ¿Okay? Es cierto, por ahí muchas veces X se va a relacionar con coseno, sí, pero para eso hay que usar cierto ángulo en particular, de forma muy específica, y hay que cumplir con muchas condiciones. Cuando estamos trabajando con vectores, yo les recomiendo que formen triangulitos, ¿ven? Aquí tengo un triangulito. Entonces, yo estoy calculando la componente del peso en X, que sería esta de acá, ¿verdad? Y aquí está la componente del peso en Y. Entonces, para usar, ok, y un paso más, voy a poner la beta aquí adentro. La hipotenusa va a ser mg. Entonces, si yo quiero la componente en X, esa componente es opuesta o adyacente a beta. Puesta. Opuesto. Pues, Es opuesta, entonces yo uso seno. El seno de beta, en este caso, el seno de beta va a ser esa componente X que ando buscando, uy, pero me faltó una igual, entre el peso, que es la hipotenusa. ¿Okay? Entonces, de aquí yo despejo, mando el peso multiplicar. Por eso, entonces, la componente X me queda peso por seno de beta. ¿Verdad? Pero entonces yo siempre me tengo que fijar cuál es el ángulo que yo tengo
Y si el cateto que ando buscando, el componente que ando buscando, es opuesto o adyacente. ¿Verdad? Yo siempre les doy en clases este truquillo de Socatoa. Eso a mí todavía me salva, créanme, sirve un montón. A veces uno anda medio encrochado. Yo mismo ahí estoy en clase, ¿cómo era? Digo en mi mente Socatoa y me salva la tanda. Es muy, muy útil porque me da el orden de todas las cosas. Y eso es lo que importa. Ahora, una vez que ya usted descubrió que una es seno, la otra por consiguiente va a ser coseno. ¿Verdad? Si una es opuesta, la otra es adyacente. No hay mucha lógica ahí atrás. ¿Verdad? Si uno es gallo, el otro es gallina. Algo así aplica acá. ¿Verdad? Entonces ahí ya tenemos las dos componentes. ¿Okay? Entonces, en la suma de fuerzas, ya después de este paréntesis de trigonometría, ¿verdad? La suma de fuerzas uy, qué color más feo. Ahora sí. Va a tener el peso que usa seno, como dijo el primer compañero, pero no porque seno o coseno vaya con X, no, es que sabemos trigonometría y decimos, claro, es que ese cateto es opuesto al ángulo beta. Entonces, ocupo usar seno, porque el seno es el que va con el opuesto. ¿Okay? ¿Hay alguna otra fuerza en X? No, profe. Ok, entonces esto es igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración va en X, como dijo el compañero. Entonces aquí tengo masa por aceleración. Y aquí no tengo que calcularle componentes a la aceleración. Entonces todo bien. La aceleración va completita en X. No tengo que calcular componentes. Ahora voy con la suma en el eje Y. ¿Cómo quedaría la suma en el eje Y? El componente del peso en y la fuerza normal. Aquí tenemos la fuerza normal y tenemos el componente en Y, que era con coseno. En este caso, para este ejercicio en particular. ¿Hay alguno que sea positivo, que sea negativo? Los dos son del mismo signo. Fuerza normal es positivo. La normal es positiva, sí. ¿Por qué? Porque va hacia arriba. Ok, entonces el peso, ¿cómo quedaría? Negativo porque va hacia abajo. Perfecto. Y aquí pregunto, ¿hay aceleración en el eje J o en el eje Y? No, profe. Entonces No. ponemos 0, ¿verdad? Así es como sabemos si la suma da igual a 0 o igual a masa por aceleración. Porque sabemos que la aceleración en este caso va toda completita en el eje Y, ¿verdad? Sabemos que esta cosa aquí no va a empezar a flotar sobre el plano inclinado, se desliza sobre el plano, pero no flota hacia arriba, ¿verdad? Y como no flota hacia arriba, no tiene aceleración en Y. Entonces, ya tenemos nuestras sumas. Luego que logramos obtener la suma de fuerzas, viene el último paso, y es resolver las ecuaciones. Entonces, eso es tal vez lo más complicadillo de Newton, de las sumas de fuerzas y todo esto, que ustedes son los que tienen que armar sus ecuaciones, ¿verdad? Y por eso seguimos todos estos pasos, para poder llegar hasta nuestras ecuaciones. Una vez que llegamos a nuestras ecuaciones, decimos, bueno, ahora sí, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿Cuál es la variable que me piden? Bueno, en este caso la aceleración, y es bastante sencilla. Bastante sencilla. Entonces simplemente necesitamos utilizar esta ecuación. Voy a mandar la masa a dividir y listo. Se volvía mucho más complicadillo con la fricción, pero si no hay fricción se vuelve bastante sencillo. Mando la masa a dividir. Ahí cancela masa con masa. Y me queda que la aceleración es g por el seno del ángulo. O sea, podemos calcularlo. La aceleración va a ser 9,8 por el seno de 15 grados. ¿Cuánto les da?
2,54 2,54. metros por segundo al cuadrado. Perfecto. 2,54 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y así, a grandes rasgos, así se resuelve cualquier ejercicio de estos, ¿verdad? Siguiendo estos pasos. Y lo difícil en teoría, la parte difícil física está al inicio, en identificar las fuerzas. Si usted identifica las fuerzas y las pone de manera correcta en su diagrama, hacer las ecuaciones debería ser algo demasiado sencillo. ¿Ok? Si usted se equivoca poniendo las fuerzas, no hay quite, lo tiene malo. ¿Ok? Aquí no hay esa clásica, es que empecé con la ecuación que no era y llegué al resultado correcto. No, usted aquí sí necesita empezar con la ecuación correcta. Para empezar la ecuación correcta necesita identificar todas las fuerzas que hay. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, profe, todo claro. Todo claro. Perfecto. Entonces avancemos con la materia. Para esta semana, en teoría, lo que tenemos que ver es todo el capítulo 5, me parece que es. En este capítulo vamos a estudiar conceptos de trabajo y energía. ¿Ok? Entonces, esos dos conceptos están muy relacionados entre sí. ¿Ok? ¿Qué es el trabajo y qué es la energía? Bueno, la energía es tal vez un concepto bastante abstracto. De hecho, una vez leyendo un filósofo de la ciencia, él decía, no, es que la energía ya se escapa a la física, eso ya es filosofía. Y por más filósofo que fuese, también era físico, entonces dio una definición muy bonita que desde entonces siempre la uso, que la energía es la capacidad que tienen las cosas, de entrar en interacción, de interactuar. ¿Okay? Eso es energía. Y esta definición cumple con todas las formas de energía en física. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de interactuar en física. Hay muchas formas. Usted puede interactuar debido a que usted tiene corriente eléctrica, usted puede interactuar debido a que usted está magnetizado y usted es un imán. Usted puede interactuar porque usted sale corriendo y empieza a golpear todo lo que está enfrente suyo porque usted corre en línea recta, no importa lo que haya ahí enfrente. Usted puede interactuar porque usted está arriba en un balcón muy alto y está viendo hacia abajo y en cualquier momento se cae por el balcón, ¿verdad? Todas esas son formas de interactuar con el mundo que nos rodea. Y entonces a cada una de ellas yo le puedo asociar una cantidad de energía, ¿verdad? Y entre más energía tiene, más grande puede ser esa interacción. Por ejemplo, usted está en un balcón que está a 2 centímetros del piso y usted dice, eso no es un balcón. Y usted dice, bueno, aquí, si yo me tiro por acá, caigo suavecito. Pero si usted está en el sexto piso, usted se fija por el balcón y dice, no, si yo me tiro por acá, la interacción con el piso va a ser enorme, ¿verdad? Entonces, hay parámetros que me dicen si esa interacción va a ser mayor o menor, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar viendo aquí con la energía. Igual, como les digo, hay muchas formas de energía, porque hay muchas formas de interactuar con el mundo que nos rodea. Para este curso vamos a centrarnos por el momento en energías mecánicas, ¿verdad? Formas mecánicas de interactuar. Y más adelante vamos a introducir las energías térmicas, ¿verdad? Como rayo la energía, también se puede interactuar de forma térmica con las cosas, ¿verdad? Cómo me puedo quemar la mano al ponerla sobre un disco caliente y así. Esas son las que vamos a estudiar en el curso. Pero por el momento vamos a empezar con las mecánicas, ¿verdad? Que vamos toda esta parte mecánica, cómo se mueven las cosas, por qué las cosas se mueven. Entonces vamos a ver las energías mecánicas. ¿Okay? Ahora, el trabajo es muy interesante. El trabajo en sí
es una cantidad que representa el cambio, y esto es importante, lo voy a poner en mayúscula, de energía, ¿verdad? Entonces, la energía es esa capacidad de interactuar, pero la interacción en sí, cómo contabilizo, con cuánta fue esa interacción, es a través del trabajo. Y yo siempre hago el ejemplo con cuentas bancarias, ¿verdad? La energía es el equivalente a la plata que usted tiene en su cuenta del banco, ¿verdad? Y entre más plata tiene usted en el banco, más puede comprar, más puede interactuar, ¿verdad? Con las tiendas. El trabajo es la transacción, ¿verdad? Cuando usted va a la tienda, agarra un montón de cosas, las pone en el carrito y dice, ah, quiero comprar todo esto, tengo la plata en el banco, tengo suficiente energía para comprarlo. Llega a la caja, pasa la tarjeta y al pasar la tarjeta hace un intercambio de la plata desde su cuenta a la cuenta de la tienda, ¿verdad? Y esa plata que intercambió, esa plata que usted le dio a la tienda, es el trabajo, ¿verdad? Y esto, usted está viendo el intercambio de la plata, ¿verdad? De la energía. Entonces, cuando yo pregunto, bueno, ¿cuánta energía tenía usted en ese banco? Usted dice, ah, 5.000 colones. Y me dice, ah, qué poquito. ¿Y cuánta plata pagó en la tienda? Ah, 5.000 colones. ¿Ok? Tienen las mismas unidades. ¿Por qué? Porque lo que usted intercambia es lo mismo que usted tiene almacenado en el banco, ¿verdad? Igual es acá. La energía y el trabajo tienen las mismas unidades. ¿Por qué? Porque en el trabajo yo lo que quiero ver es qué es lo que estoy intercambiando, cuánto he intercambiado, ¿verdad? En la energía lo que yo busco es cuál es esa capacidad que usted tiene de interactuar. Pero en el trabajo yo lo que quiero contabilizar es cuánto he intercambiado, cuánto ha cambiado esa energía. ¿Okay? Por eso es que a veces se dice que el trabajo, bueno, a veces se dice que la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Pero a mí no me gusta esa definición porque se vuelve un círculo, ¿verdad? La energía es la capacidad de hacer un trabajo y el trabajo es la capacidad de hacer, es el cambio en la energía. Entonces, uno le tira a la otra y así infinitamente y no es así. La energía es una cosa y el trabajo simplemente es cómo esa cosa cambia. ¿Ok? Ahora, así como hay muchas formas de energía, hay muchas formas de intercambiar la energía, entonces hay muchas formas de calcular el trabajo. ¿Ok? La que vamos a ver ahorita no es la única forma de calcular el trabajo, pero es la forma que vamos a aplicar o es la forma que aplica en este contexto mecánico. ¿Ok? Entonces, yo quiero saber cuánto trabajo hacen las fuerzas. ¿Ok? Entonces, para ver cuánto trabajo hace la fuerza, para ver cuánto trabajo hace la fuerza, para aquí la pregunta es, ¿cuánto trabajo hace una fuerza? ¿Sí? O dicho de otra manera, ¿cuánta energía intercambia la acción de esa fuerza? ¿Verdad? Eso es lo que estamos preguntando, eso es lo que nos interesa. Entonces, voy a buscar una imagen en el libro en un segundo que me gusta mucho para esto. Lo tengo por acá. Este. Ok. Entonces, queremos saber cuánto trabajo hace esta fuerza. Entonces nos preguntamos, bueno, ok, esa muchacha está aquí cortando el zacate, ella empuja, y la fuerza con la que ella empuja se transmite a lo largo del mango de la maquinita esta, ¿verdad? Y entonces ella empuja el mango entonces esa varilla la empuja hacia abajo, y la maquinita se desplaza hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, aquí tengo dos cosas. Por un lado tengo el desplazamiento que logro conseguir y tengo la fuerza que le aplico. ¿Ok? Ahora, para que la fuerza genere un trabajo exacto, la fuerza tiene que realizar un desplazamiento. ¿Ok? Entonces pongamos eso por aquí.
¿Ok? Si no hay un desplazamiento, si no hay un cambio en la posición de la cosa, esa fuerza no hace trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted está empujando mucho la cosa, pero la cosa en sí no sintió ningún cambio de energía. No cambió su estado. Cuando yo veo después de que usted empujó, la cosa se ve exactamente igual. Yo lo vuelvo a ver a usted y le digo, no, usted no hizo trabajo alguno. Y usted dice, pero yo empujé con toda la fuerza del mundo. Ok, pero es que no lo deformó, no lo cambió de lugar. Ok, ¿qué hizo? No hizo nada. ¿Ok? Entonces necesita como mínimo hacer un desplazamiento. ¿Ok? Y nos vamos a centrar por lo menos en esta parte del curso en que ese trabajo genere un desplazamiento. ¿Ok? Y entonces, si bien aquí la fuerza de esta muchacha es este vector un poco más oscuro que empuja hacia abajo, están las dos componentes, ¿verdad? Aquí el ángulo que estoy usando es el ángulo zeta, que es este que forma el suelo con la varilla, entonces ese ángulo zeta se forma de la varilla hacia la componente horizontal, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Por aquello, sale de aquí, hay un teorema ahí de la matemática que si tengo dos rectas paralelas, le interseco aquí una tercera recta, los ángulos internos opuestos son iguales, ¿verdad? Este de acá va a ser igual a este de acá. ¿Verdad? La matemática nos decía eso, ¿verdad? Esos dos ángulos son iguales. Okay. Lo mismo pasa acá, ¿verdad? Está la recta del piso y la recta aquí horizontal aquí arriba, ¿verdad? Entonces el piso, la recta esa que cruza es el mango de la cortadora de zacate, esa varilla ahí. Entonces el ángulo que hago aquí con el piso es el mismo ángulo que hago acá con la componente horizontal del peso, de la fuerza. Entonces, y esta fuerza aquí arriba es la fuerza que va a ser paralela al desplazamiento, por eso aquí tiene un par de palitos. Y esta fuerza aquí abajo, esta parte de la fuerza aquí abajo, es perpendicular, por eso tiene esa T al revés, para decir que es perpendicular. Entonces, ¿cuál de esas dos fuerzas está generando el desplazamiento? Hay desplazamiento hacia arriba y hacia abajo de esta cosa, de la cortadora de zacate. ¿No? No. Ok, perfecto. Solamente hay desplazamiento debido, entonces esta fuerza perpendicular no hace trabajo, ¿verdad? Porque no hay desplazamiento perpendicular. Pongámoslo aquí. La componente perpendicular la que sería la FT, ahorita le pongo esa T inversa, no hace trabajo porque no hay desplazamiento vertical. Okay. Entonces, no hay desplazamiento vertical, esa fuerza no hace trabajo. Okay. Y le damos vuelta a esto. Okay, entonces, la fuerza perpendicular no hace trabajo. Okay. Entonces, el trabajo se hace debido a la fuerza paralela. Y entonces, ¿cómo calculo eso? Bueno, hay varias formas de calcular eso. Podríamos ponernos aquí podremos calcularlo directamente y decir, claro, entonces el trabajo, voy a usar la letra W mayúscula para trabajo. El trabajo va a ser entonces el producto de la fuerza que sí genera desplazamiento, en este caso sería la fuerza por el coseno del ángulo, ¿sí? Multiplicado por el desplazamiento que logró realizar. Ese va a ser mi trabajo. ¿Sí? Y así es como lo calculamos. ¿Okay? Otra forma de calcularlo es hacer una gráfica de fuerza paralela contra desplazamiento, ¿verdad? Este es el eje de desplazamiento
Ese es el eje de la fuerza que es paralela. Ok. Y entonces yo digo, bueno, ok. Cuando estaba en la posición 0 tenía tanta cantidad de fuerza. Y conforme me fui avanzando, mantuve la misma fuerza, mantuve la misma fuerza, mantuve la misma fuerza hasta que llegué a la última posición. Y entonces dije, en todo momento yo tuve esta cantidad de fuerza ahí aplicada. ¿Okay? En todo momento esa fue la magnitud de la fuerza paralela. Y entonces resulta que el trabajo también coincide con el área de esta curva. Un segundo para ponerlo un poco más decente. Ahí está. Entonces, el área de esa curva, el área debajo de la curva, ¿verdad? Desde el eje hacia arriba, va a ser la cantidad de trabajo también. Entonces podemos decir, el trabajo también se calcula como el área bajo la curva. ¿Cuál curva? ¿Verdad? La curva de fuerza paralela contra desplazamiento. Okay. Entonces, así es como vamos a estar calculando el trabajo. Igual, en este caso, insisto, esto solamente es el trabajo mecánico. Más adelante en el curso veremos otras formas de trabajo. Pero por el momento nos quedamos con el trabajo mecánico. Ahora, ¿qué pasa si hay varias fuerzas que están aplicando sobre un objeto? ¿Qué sé yo? Volvamos a la idea aquella del plano inclinado. Entonces, para complicar un poquillo la cosa, solo por puro gusto de complicarlo. Ahí tengo mi plano inclinado, le pongo una caja encima, porque en física solo conocemos cajas. No, porque es más sencillo poner una caja encima y yo le dije a algún estudiante, vaya, amárrele una cuerda, ese estudiante le amarró aquí una cuerda a la caja y jaló, era un estudiante muy alto. Entonces, se pasó la cuerda por el hombro y empezó a jalar. Eso es una cuerda. Ok. Muy bien. Y entonces ahora digo, bueno, yo quiero saber cuáles son los trabajos que hay acá, ¿verdad? ¿Quién hace trabajo? Y de paso repasemos para el quiz de mañana. ¿Qué fuerzas hay ahí? ¿Verdad? Digamos que conocemos el ángulo de esto, este ángulo va a ser... Ahí sí aplicaría la tensión, ¿verdad? Aquí se aplica la tensión. Ajá. Entonces, tensión gravitatoria y normal. Perfecto, tengo la tensión, la gravitación, la fuerza gravitacional y la normal. ¿Okay? ¿Hacia dónde va la tensión? Hacia arriba a la derecha. ¿Se la cuerda? Hacia arriba a la derecha siguiendo la cuerda. Perfecto. Muy bien. Ok. El peso. Más hacia abajo. Hacia abajo en la vertical. Siempre va hacia abajo en la vertical. Muy bien. Eso es mg. Perfecto. ¿Y la normal? Perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie. En este caso, entonces va así como a la izquierda arriba, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, ya tenemos nuestras tres fuerzas. Aquí sí o sí me tienen que indicar cuál es el ángulo con el que el estudiante estaba jalando esa cuerda. Entonces, yo se los voy a indicar. Si este es el plano de la superficie, ¿verdad? Y esa tensión tiene aquí algún ángulo, llamémoslo phi, ¿verdad? Porque el estudiante ahí está jalando como le dio la gana. Y bueno, cosas que pasan. Entonces, hay que ver de qué forma le dio gana al estudiante. Entonces, ese es el ángulo phi. Ok, entonces, ahora sí.
tenemos que pasar al diagrama. Si yo copio todas las fuerzas y las pongo aquí, que todas coinciden aquí con el origen, pregunta, ¿este orden de ejes me conviene o mejor uso algún otro orden de ejes? ¿Los giro o los dejo así? ¿Hacia dónde se movería esta caja? Nos faltó la aceleración. ¿Hacia dónde iría la aceleración? Hacia abajo. Usted dice que el estudiante no tiene suficiente fuerza para jalar. Que está bien. La compañera dijo, claro, ahí el estudiante estaba jalando hacia arriba con la cuerda, pero la caja se movió hacia abajo. No, se me olvidó que estaba jalando, si va para arriba, perdón. Puede ir para cualquiera de los dos. Pongámoslo hacia arriba porque una playa con que puso un estudiante jalando hacia arriba. Digámosle que sí, que él lo logró jalar hacia arriba. Entonces, digamos que aquí voy a poner la flecha el desplazamiento, porque en este caso no estamos con el tema de mañana, que es, ahí normalmente se pregunta aceleración, sino estamos con el tema de trabajo. Aquí lo que necesito es el desplazamiento. Entonces decimos, claro, el estudiante sí lo logró, usted puede, y lo subió. Le costó, pero logró subir y entonces el desplazamiento iba hacia arriba. Entonces, si yo pongo el desplazamiento también acá, ok, ¿me sirve el eje vertical y horizontal o mejor le doy vuelta? ¿Qué dicen ustedes? Le puede dar vuelta para que calce con la normal y con la aceleración. Exacto, mejor le damos vuelta porque la regla es la siguiente, usted no quiere calcular componentes de la aceleración. Nadie quiere hacer eso, no lo haga. Entonces uno le da vuelta de manera tal que en este caso el desplazamiento o en el caso del quiz de mañana la aceleración esté siempre en un eje. ¿Verdad? Uno siempre se asegura que eso esté en un eje. Ok, perfecto. Entonces ahora tengo que darles ángulos. Déjenme darles los nombres. Esta de acá era la normal. Esta de acá es la tensión. Esto de aquí es el desplazamiento. Y este aquí es el peso. El desplazamiento lo voy a correr porque no hace falta que esté ahí en el origen. Ok, al peso. ¿Qué ángulo le puedo dar al peso? Así yo voy a llamar X, así yo voy a llamar Y. ¿Qué ángulo le doy al peso? ¿Alguna idea? ¿Qué fue lo que dijimos antes sobre cuando le da vuelta al ángulo en un plano, a los ejes en un plano inclinado? Cita, entonces. Cita, exacto, que es el mismo ángulo que tiene el plano. ¿Y cita con respecto a quién? ¿Con respecto a Y o con respecto a X? A X, ¿no? Y, ok, volvámoslo a hacer despacito. Entonces, está aquí la línea del plano, la voy a poner en verde. Está aquí la línea perpendicular al plano, la voy a dejar en negro. El peso aplica aquí para abajo, entonces lo voy a poner en rojo. Y aquí hay una línea horizontal. Para esa línea horizontal, pongámosla en azul. Entonces, el ángulo cita se forma acá con respecto entre la línea verde y la horizontal, ¿verdad? El plano y la horizontal, eso es cita. ¿Okay? Entonces, si eso es cita, ¿cuánto es el ángulo que hay entre el eje X, ¿verdad? Porque este verde yo lo llamé X y este es Y. Aquí lo voy a poner en la verde para que se asocie más. ¿Cuál es el ángulo que hay aquí entre X y el peso?
Sería 180 menos 90 menos cita. Exacto. O sea, 180 menos 90, 90 menos cita. ¿Verdad? Ese es el ángulo ahí rosado. Entonces, entre el plano inclinado y el peso hay 90 menos cita. Entonces, ¿cuánto hay del peso a la vertical? O, no a la vertical, perdón, del peso a Y. Cita. Cita, exacto. Entonces, siempre puedo usar el ángulo del plano inclinado para el peso entre el peso y el eje de la normal, ¿verdad? El Y, aquí en este caso es el eje de la normal. ¿Verdad? No, eso confunde. ¿Verdad? Entonces, entre esta Y y el peso siempre puedo usar cita, no es con X. Aquí sí, ¿verdad? Entre la línea azul horizontal y la línea del plano inclinado, ahí sí, ahí es donde está cita. Pero para el peso, cuando yo vengo aquí al diagrama y yo le quiero poner el ángulo al peso, el ángulo del peso está con la vertical, ¿verdad? No con la vertical, perdón, con el eje Y. ¿Ok? Ahora, a la tensión no hay mucho que pensar, porque aquí nos dieron de una vez que el ángulo que tenía la tensión, ¿verdad? Cuando aplicó ahí el estudiante hizo su esfuerzo jalando la caja, el ángulo que él hizo era phi, ¿verdad? Ya sabemos que ese es el ángulo que él hizo. Okay. Entonces dejamos una vez más esto por acá. Okay. Muy bien, entonces ahora ya tenemos todas nuestras fuerzas, ya tenemos el desplazamiento. Ahora sí, lo propio de este tema, ¿cómo calculo el trabajo? Okay. Hay dos caminos. El camino 1 es un poquillo más largo, pero tal vez un poco más ordenado. Que es decir, ok, calculo el trabajo de cada fuerza y lo sumo. Y listo. Okay. Ese es el camino 1. Vamos a hacer los dos caminos porque el camino 2 también nos va a servir para repasar para mañana. ¿Cuál es el camino 2? El camino 2 es calculo la fuerza neta, o sea, la suma de todas las fuerzas. Siempre que en física está la palabra neto o neta, significa eso, la suma de todas las fuerzas o la suma de todo eso. Entonces calculo la suma de todas las fuerzas y luego le calculo el trabajo de la fuerza neta. ¿Okay? Son dos posibles caminos. ¿Okay? Pero vamos a hacer los dos, porque el segundo camino nos ayuda a repasar para mañana. Pero el primer camino, ese me parece como más sensato empezar por ahí. Y vamos fuerza por fuerza. La fuerza normal hará trabajo. ¿Qué dicen ustedes? No. No, ¿verdad? El trabajo es cero, ¿verdad? Porque es perpendicular. Okay, pongámoslo así. El trabajo de la fuerza normal es cero porque es perpendicular al desplazamiento. ¿Ok? La tensión, vamos con el trabajo de la tensión. Okay. ¿Cómo puedo calcular el trabajo de la tensión? Según lo que vimos aquí arribita. Tensión por coseno del ángulo por desplazamiento. Ajá, en este caso, la tensión por el coseno del ángulo, que en este caso es phi, ¿ok? Por el desplazamiento. Me lo voy a poner el desplazamiento adelante solo para que se vea más bonito.
Pero sí, ¿verdad? ¿Y por qué coseno? Bueno, porque la parte de la tensión que es paralela al desplazamiento es la parte que es adyacente al ángulo. Entonces, recordando lo que vimos de trigonometría, adyacente usa coseno, ¿verdad? Entonces, como el desplazamiento es adyacente al ángulo, uso coseno. ¿Ok? Ahora vamos con el trabajo del peso. Y aquí van a salir varias revelaciones. ¿Cómo es el trabajo del peso? ¿Cómo lo podemos calcular? En ese caso habría que hallar las componentes o no. Sí, ¿cuál es la componente del peso que es, verdad? Está el desplazamiento. ¿Cuál es la componente del peso que es paralelo a ese desplazamiento? Mg por coseno del ángulo. ¿Por qué coseno el ángulo? Vamos aquí en grande, que aquí el angulillo está por acá. Yo necesito separar esto en componentes. Ok. Entonces ahí formo el triángulo rectángulo. Tengo la línea roja punteada, tengo la línea roja sólida y la línea negra. ¿Cuál de todas esas líneas, la línea negra o la línea roja punteada, cuál de esas dos es paralela al desplazamiento? La línea roja punteada. La línea roja punteada. ¿Y esa es opuesta o adyacente? Opuesta. Opuesta. Entonces, ¿uso seno o coseno? Seno. Seno. Exacto. Entonces aquí usamos mg por el seno del ángulo, que en este caso el ángulo es θ. Okay. Ahora hay una cosa, el desplazamiento es hacia arriba, pero el peso es hacia abajo. Van en direcciones opuestas. Entonces, como van en direcciones opuestas, en realidad este peso no me está ayudando a hacer trabajo. Va en contra del trabajo que el estudiante está haciendo con la atención. Como va en contra, es negativo. Okay. Voy a poner ahí un rojo bien grande, ¿verdad? Y entonces decimos, ese trabajo es negativo porque la fuerza o el peso en este caso va en contra del desplazamiento. ¿Okay? Y entonces, como está en contra del desplazamiento, el trabajo está en contra del desplazamiento, es negativo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el trabajo puede ser positivo o negativo, dependiendo de si la fuerza va a favor del movimiento o si la fuerza va en contra del movimiento. ¿Ok? Eso es fundamental tenerlo claro. ¿Ok? Y entonces ahora simplemente cuando vamos a calcular el trabajo total, el trabajo neto, lo que simplemente decimos es, bueno, ok, tengo todos esos trabajos, voy a sumarlos. Tengo el trabajo de la normal, más el trabajo de la tensión, más el trabajo del peso. ¿Verdad? Entonces tengo 0 más la distancia por la tensión por el coseno del ángulo phi menos la distancia por mg por el seno del ángulo θ. ¿Ok? O sea, el trabajo neto va a ser simplemente esta parte de acá. ¿Ok? ¿Estamos bien así o prefieren que ponga números? ¿Vamos bien así o le pongo números? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se entiende?
Si alguien siente que si le doy números se entiende mejor, me avisa y le ponemos números. Profe, ¿puede poner números, por favor? Ok, entonces pongámosle números. Digamos que la masa del objeto, digamos que son 5 kilogramos. La tensión con la que jala el estudiante es muy fuerte y jala con 60 newtons. Bueno, digo yo que eso es muy fuerte. Un segundo para probar que sí. Sí, eso es suficiente. Tenemos los dos ángulos. Digamos que el ángulo del plano inclinado es una rampa promedio. Aquí hay estudiantes de arquitectura. ¿Tiene alguna idea de cuánto es una rampa promedio? No, ¿verdad? Todavía no. Tal vez no. Yo sé que no puede ser muy inclinada. Una rampa me parece, ahí después ustedes estudiarán y me corrigen. Creo que lo máximo es como 10 grados, así poniéndole mucho. Entonces digamos que la inclinación de esta rampa fue de unos 7.5 grados. ¿Okay? Y el estudiante era bastante alto, entonces pongámosle un ángulo ahí, que con la cuerda, que era larga. ¿Dónde está el ángulo? Ya se me perdió la figura. Aquí está. A ver. Vemos que el ángulo eran 60 grados. Que ese fue el ángulo que formó el estudiante. ¿Okay? Entonces, ya que tenemos esos valores, a ver cómo los corro un poquito más para acá. Aquí ya tenemos la fórmula. ¿Okay? Y entonces podemos calcularlo y decimos, vamos una por una, tal vez calculando. Voy a quitar este. Ahora sí. Entonces, en el caso de la tensión, el desplazamiento, me falta el desplazamiento. Digamos que lo subió por una rampa de 5 metros. ¿Okay? Entonces, el estudiante subió esa caja de 5 kilogramos por una rampa, jalándola por una rampa de 5 metros. ¿Okay? Entonces, tenemos 5 metros de la rampa por la tensión que le aplicó el estudiante de 60 newton por el coseno del ángulo que son 60. ¿Cuánto le da eso? $150. 150. Mira, me acabo de dar cuenta que no les he dicho la unidad del trabajo. La unidad del trabajo son julios. ¿Sí? Entonces se pronuncia julios. Bueno, usted puede ponerse fancy y decir joules. Pero vamos a hacer latinos y decimos son julios. Ok, julio, 150 julios de trabajo, hizo el estudiante. Muy bien. Ahora vamos con el peso. ¿Cuánto trabajo hizo el peso? Bueno, en negativo, durante esos 5 metros, el peso jaló hacia abajo con 5 kilogramos por 9,8 y con un seno de 7.5. ¿Cuánto les queda eso? Menos 31,98 Menos joules. 30. Perfecto.
menos 31,78 julios o joules. Ok, y entonces ahora sí, cuando tenemos aquí el trabajo neto, simplemente lo sumamos todos, ¿verdad? Ahí está su versión 98, sin creo. 98. Sí. Ok, perdón. Ok, entonces simplemente lo sumamos todos. Tengo 0 más, bueno, el 0 lo voy a dejar de poner porque 0, sumar 0 no es hacer nada. Tengo 150 el estudiante menos 31,98 la gravedad. ¿Cuánto les da? 118,02. Ok, 118,02 joules o julios. Ok. Perfecto, ese es el camino 1, en donde uno va viendo fuerza por fuerza, cuáles aplican, cuáles no. El camino 2 es ver la fuerza neta. Entonces, para la fuerza neta, lo que tengo que hacer es la suma de fuerzas. Y entonces tengo, ok, tengo una suma de fuerzas en X y una suma en Y. Ok. ¿Cómo queda la suma en Y? Comencemos con esa. La fuerza normal, el componente en Y del peso, Ok. La normal y la componente Y el peso. ¿Cómo quedaría la componente Y el peso? Seno de cita. Con seno de citas. No, ¿por qué seno? Estoy en la componente Y. La parte Y es, coseno de cita. ajá, coseno. Bueno, si es que si no es una es la otra, ¿verdad? ¿Qué problema? Pero sí, la Y está a la par del cita, entonces va con coseno, porque está a la par de cita. Recordemos que eso es lo que manda. Sí, verdad, está viendo la componente en X, ¿no? Ah, ok. Muy bien, entonces, ahora, en Y, ¿cuánto da la suma? Podemos decir de antemano, ¿cuánto da esta suma? 0. 0. Muy bien. Profe, una pregunta, ¿la tensión no tendría componente en Y? Ay, tiene usted toda la razón. Sí, claro, 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 claro. ¿Cómo agrego la componente de la tensión? Primero que nada, ¿es positiva o negativa? Positiva. Muy bien. Em, tengo la tensión. Ahí, ahora sí, ¿la tensión usa seno o coseno para Y? Ahora sí seno, ¿verdad? Ahora sí, seno. Perfecto. Seno de ese ángulo, no sé cómo se llama. Pita es, creo. Phi. Ese es phi. Les presento a phi. Se escribe así. Ok, igual sigue dando 0. Pero sí tiene usted toda la razón. Esto me afecta, por ejemplo, pensando, aprovechando para repasar para el quiz de mañana, si me piden la normal, esa tensión ahí me afecta el valor de la normal, ¿verdad? Entonces, gracias ahí al compañero que nos recordó que ahí estaba esa tensión. Perfecto, ahora vamos con la suma en Y, en X. ¿Cómo quería la suma en X? La componente en X del peso y la componente de tensión en X. Exacto, el peso y la tensión en X. ¿Cuál es positiva y cuál es negativa? La de seno de cita es negativa. Exacto, el peso que va con seno de cita es negativo. Muy bien. ¿Verdad? Porque va para abajo, ¿verdad? Va en la parte negativa de X. Entonces la tensión que va en la parte positiva es positivo. Y ahí uso ¿cuál? ¿Seno o coseno? El coseno de phi. Coseno de phi, muy bien. ¿Y aquí es igual esto? Masa por aceleración. Para el quiz de mañana, sí, masa por aceleración. Para hoy, no nos interesa la masa por aceleración. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero saber es cuál es la fuerza neta, ¿verdad? Y resulta que como la otra componente es 0, la fuerza neta solamente es esto.
¿verdad? Toda la fuerza es simplemente esto. Entonces calculamos la fuerza neta. Podemos calcularlo. Ahí tenemos los valores. La masa es 5. Y por 9,8 el peso, por el seno del ángulo que era 7,5. Más la tensión era 60 por el coseno de 60. ¿Cuánto les da? 36.40, creo. 26,40 newtons. ¿Ok? Y ahora decimos, claro, entonces, el trabajo neto. Ah, no, profe, perdón. Ajá, dígame. Deme un chance. Es que no puse el menos Ah, ok. del 5. 23.60. 23,60. ¿Ok? Newtons. Y ahora decimos, claro, el trabajo neto es el desplazamiento por la fuerza neta. ¿Verdad? Y ya sabemos que toda la fuerza neta solamente va en la misma dirección que el desplazamiento, ¿verdad? Porque la otra dirección dio 0, incluso. Que entonces, todo bien. Entonces decimos, claro, esto va a ser entonces 5 metros de desplazamiento por 23,60. ¿Cuánto les da? 118 julios. 118 118, perfecto. julios. Julius. Muy bien, vean que dio exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque son dos caminos para llegar a lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el camino 2 primero sumamos las fuerzas y después lo multiplicamos por el desplazamiento. En el camino 1 primero hicimos el trabajo de cada fuerza y después lo sumamos. Pero ahí tenía que dar lo mismo, ¿cierto? ¿Dudas con el trabajo? Eso suena como que les estoy dejando una tarea, pero no. ¿Dudas con el trabajo? Todo bien, profe. Todo bien, perfecto. Muy bien. Entonces, hasta el momento hemos visto trabajo de fuerzas que son constantes, ¿verdad? Suponemos que, y eso aplica también para el quiz de mañana, la tensión es constante, el peso es constante, la normal se mantiene igual en todo momento, igual acá, la fuerza que aplicaba la muchacha era la misma en todo momento. Pero, ¿qué pasa si, sigamos aquí con nuestras preguntas, qué pasa si la fuerza no es constante? ¿Ok? ¿Y cuál fuerza no es constante? Bueno, en realidad, por ejemplo, está el resorte. Esta no entra mañana, esta es una fuerza que uno normalmente la agrega en este punto, pero igual aquí se las menciono. Están los resortes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se comporta un resorte? ¿Alguno ha tenido la oportunidad de jugar con un resorte? Cuando uno los estira, como que se regresan, digamos. Exacto, uno lo estira y él se regresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que el resorte es un instrumento, no, llamémoslo instrumento, es un dispositivo que genera una fuerza cuando usted le cambia la forma, ¿verdad? Si yo lo estiro, él se encoge. Si yo lo encojo, él se estira. Entonces, ¿por qué sucede esa fuerza? Ya es por una cuestión del material que quiere volver a su forma original y esas cosas. No nos vamos a meter ahí en ciencia de materiales, pero sí que a eso, ¿verdad? El resorte que genera una fuerza que busca regresarlo a su forma original. ¿Okay? Eso por un lado. Por otro lado, ha visto que entre más lo estira, bueno, es que no sé.
Si el resorte con el que usted jugó era muy delgadito, si uno lo estira, lo sigue estirando y se deforma. Pero hay resortes más fuertes que entre más usted lo estira, más cuesta seguir estirándolo. Y entre más lo encoge, más cuesta seguir encogiéndolo. Eso es otra característica de esta fuerza. Entre más lo estira, más cuesta seguir estirando. ¿Okay? Pasa lo mismo con las ligas. Tal vez ahí como una liga ustedes sí lo han visto, o una cola de estas que son elásticas. Uno estira la cola o la liga y llega un punto en que uno ya ni siquiera puede seguir estirando. No porque se vaya a romper el material necesariamente, a veces es porque es tan fuerte que cuesta seguir estirando. ¿Okay? Y entonces los resortes o los resortes ideales siguen este comportamiento. Y entonces hubo un tipo que se llamaba Hooke, vio este comportamiento y dijo, claro, eso es una ley. Y planteó su ley, la ley de Hooke. Que la ley de Hooke es una ley a medias. No es como las leyes de Newton que uno dice, claro, las leyes de Newton describen el comportamiento de la naturaleza. No, la ley de Hooke describe aquellos materiales que describe. O sea, usted agarra un material y usted pregunta, ¿sigue la ley de Hooke, sí o no? Si la ley sigue, muy bien, sigue la ley de Hooke. Si no, ok, está bien. Eso sucede. Casi nadie sigue la ley de Hooke. Esto lo que nos describe es el comportamiento elástico. ¿Verdad? Y es que no todos los materiales son elásticos, ¿verdad? Un material elástico es el que hace esto. Usted lo deforma, lo suelta y regresa a su forma original. Eso es elástico. ¿Okay? ¿Y qué dice la ley de Hooke? Que los materiales elásticos generan por sí solo, a la hora que usted le cambia la forma, cuando usted deforma el material elástico, y a lo interno del material se da una fuerza que es contraria a la deformación, sigue, está modulada, es tan grande según alguna constante que depende del material, todos los materiales tienen una constante diferente, y depende de qué tanto es la deformación. ¿Verdad? En nuestro caso, la deformación es estirarlo a lo largo, por eso lo voy a poner simplemente como una X. Entonces, entre más grande es X, más lo he estirado. Pero entre más lo estiro, más el resorte intenta encogerse. ¿Okay? Por eso el negativo, porque cuando X estira, el resorte encoge. La fuerza encoge. Cuando X encoge, la fuerza estira. La fuerza es contraria a lo que X haga, por eso es el negativo ahí. Pero entonces esto ya no es una fuerza constante. Esta es una fuerza que depende de cuánto yo he estirado el resorte. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo hacemos para calcular la fuerza de el trabajo de esta fuerza? Bueno, no podemos simplemente decir, el trabajo va a ser la fuerza que yo aplico por el desplazamiento, porque cada vez que lo desplazo un poquito más, la fuerza es un poquito más grande, y lo desplazo un poquito más, la fuerza es un poquito más grande, y así voy. ¿Ok? Entonces, esa fórmula ya no sirve. Pero teníamos este otro concepto, el trabajo también se calcula como el área bajo la curva. Entonces, veamos cómo se grafica esto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo es el trabajo del resorte? Okay. Entonces, ya que queremos ver cómo se calcula ese trabajo, bueno, hagamos la gráfica. ¿Cuál va a ser la gráfica? Bueno, es de la fuerza contra el desplazamiento. Y aquí tenemos la función, es una línea recta. ¿Verdad? Entre más lo estiro, más se encoge. Voy a graficar el valor absoluto del trabajo, ¿no? De la fuerza, perdón. Entonces, entre más lo estiro, más fuerza hace el resorte. Y entonces resulta que yo termino aquí con esta forma. Un segundo. Okay. Terminamos con esta forma. Ese es el área bajo la curva. Okay. Entonces yo sé cuánto es la magnitud aquí más alta. ¿Verdad? Acá preguntamos, bueno, ahí cuánto llegó a valer la fuerza. Bueno, la fuerza valió F por X. Perdón, K por X.
Le estoy quitando el negativo al poner aquí la fuerza entre paréntesis, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la X? ¿Cuánto vale la X ahí, en ese punto? Y ahí vale X. Entonces, si yo agarro este triángulo, lo sacamos de acá, ¿cuánto vale la base de ese triángulo? ¿Qué tan larga es la base de ese triángulo? X, X. ¿Cuánto vale la altura de ese triángulo? KX, KX. ¿Cuánto es el área? K por X al cuadrado sobre 2. Exacto. Por aquello, para ir más despacio, si alguno todavía no está muy bien con geometría, tenemos base por altura sobre 2. Esa es la fórmula del triángulo. Y como el compañero lo dijo perfectamente, ¿verdad? Aquí tengo una X que multiplica otra X, mantengo las bases, que sería X, entonces queda ahí por ahí la K. Y sumo los exponentes, uno tiene un 1, el otro tiene un 1, entonces queda un 2 sobre 2. Perfecto. El área bajo la curva entonces es KX sobre 2. Entonces podemos decir tranquilamente que el trabajo del resorte es KX al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Ese es el trabajo del resorte. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Ah, por cierto, entonces la K tiene unidades de newtons por metro al cuadrado, por metro, nada más. ¿Sí? Esas son las unidades de la K. Y sí, listo. ¿Dudas con esto? Con el trabajo de una fuerza que no es constante. Profe, Dígame. la X entonces es la distancia que usted lo logra, bueno, el desplazamiento. Exacto. Ok. ¿Cuánto lo he estirado? Ok. No era eso lo que dije. Un segundo. Ahí está. Ese es el trabajo. Ok. Entonces, ¿cómo calculo? ¿Qué pasa si la fuerza no es constante? Respondamos a la pregunta. Uso la gráfica. La gráfica de fuerza contra desplazamiento. ¿Ok? Muy bien. Y hasta aquí vamos a llegar con el tema de trabajo. ¿Ok? Un segundo. Y aquí yo me disculpo porque vamos a empezar a correr un poquito, porque tenemos media hora para ver lo que hubiéramos visto hoy, porque el lunes era feriado. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces, hasta el momento solamente hemos visto trabajo. Nos falta la parte de energía. Ok, entonces, ¿cuáles son las energías mecánicas? Okay.
como les dije antes, energías hay de mucho tipo, entonces aquí vamos a hacer una diferencia entre energía en general y energía mecánica, ¿verdad? Que podríamos verlo como las formas de interacción solo de la naturaleza, mecánica. ¿Verdad? ¿Y qué es la mecánica? Bueno, la mecánica son fuerzas, son cosas que es el movimiento así brusco, tosco de las cosas, ¿verdad? Entonces, esta energía mecánica solo son de todas las formas de energía que hay, aquellas que se debe a alguna fuerza que está detrás. ¿Okay? Eso por un lado. O al movimiento. El movimiento es mecánico, ¿verdad? La mecánica describe el movimiento, al final de cuentas. Y entonces, dentro de las energías mecánicas vamos a tener esas dos. La energía cinética, ¿verdad? Que esta es la energía asociada al movimiento. Y la energía potencial, ¿verdad? Que esta es una energía asociada al posible trabajo que una fuerza haga. Una fuerza podría hacer. O sea, es un trabajo que todavía no se ha hecho, pero que se puede hacer. Pero todavía no se ha hecho, pero se podría hacer. Que esa es la energía potencial, ¿verdad? Esas dos son las energías mecánicas. Por ahí una vez me encontré con estudiantes que confundían y decían, bueno, pero es que también está la eólica y también está la energía hidráulica y todo eso. Sí, esas otras también son formas mecánicas, pero son, al final de cuentas, son formas abstractas que mezclan estas dos. Estas dos son las básicas, la cinética y la potencial. La cinética es porque hay movimiento y la potencial es porque hay un posible trabajo que en algún momento alguna fuerza hará. Todavía no se ha hecho, pero en algún momento alguien lo va a hacer. ¿Okay? Calcularlas es bastante sencilla. Empecemos con la cinética, que es la más sencilla de todas. La energía cinética es energía que tiene un objeto debido que se mueve. Voy a calcularlo, le voy a asignar la letra K y voy a decir que simplemente va a ser masa por la velocidad del objeto al cuadrado entre 2. Aquí tengo toda la información que necesito. La masa me hace referencia a la inercia, la velocidad me hace referencia al movimiento, todo bien. ¿De dónde sale? No nos interesa por el momento, sale del cálculo, hay que hacer ahí un par de integrales y no nos vamos a meter ahí. ¿Okay? Esa es la energía cinética, la que se asocia con el movimiento. La energía potencial se asocia con alguna fuerza. ¿Okay? Entonces hay que ver cuáles fuerzas pueden hacer energía potencial. No todas las fuerzas hacen energía potencial o están relacionadas con energía potencial. Entonces solo algunas. Para efectos del curso solo hemos estudiado dos. ¿Okay? Entonces hay potencial debido a la gravedad y hay potencial debido al resorte. ¿Okay? Y entenderlo es bastante sencillo, ¿verdad? Analicemos debido a la gravedad. Vamos a suponer que aquí está el peso, que ese es el piso. Aquí hay algún edificio. Pongámoslo ahí con algún gris. Eso es un edificio, ¿verdad? Y entonces usted tiene un huevo y lo tira desde aquí arriba. Es un huevo rojo por algún motivo. Pero bueno, usted tiene ahí el huevo ahí arriba. Entonces decimos, bueno, que cuando el huevo está ahí arriba, el huevo va a sentir el peso hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo va a estar el peso porque es la fuerza de la gravedad que está ahí, si lo sigue jalando hacia abajo. Por el momento usted lo tiene ahí sostenido al huevo, ¿ok? Tenemos el huevo ahí, uy, la flecha quedó enorme. Tenemos ahí el huevo sostenido, pero la gravedad jala hacia abajo. ¿Ok? Y entonces, la gravedad jala hacia abajo con mg. ¿Okay? ¿Cuál es la altura del edificio? Vamos a suponer que la altura del edificio es h. H es la altura que hay del borde inferior al borde superior del edificio. ¿Okay? Y entonces ahora preguntamos, ¿okay?
Cuando yo suelto el huevo, ¿cuál trabajo haría la gravedad? Bueno, va a ser la fuerza de la gravedad por la altura h que se movió. Ahora, todavía no lo ha soltado. Sigue ahí arriba. Entonces, mientras yo tengo ahí el huevo sostenido, hay una energía potencial que voy a llamar U, le pongo G de gravedad, que es que ese huevo potencialmente podría hacer que la gravedad le haga ese trabajo de M por G por H. Todavía no lo ha hecho, porque yo lo estoy sosteniendo. Pero una vez que yo lo suelte, la gravedad va a hacer ese trabajo. Gustosa. Lo jala y listo. Chao, se acabó. ¿Ok? Entonces, mientras que yo esté ahí arriba sosteniendo el huevo tiene en sí acumulada de alguna forma esa energía adicional debido a que la gravedad lo podría jalar en cualquier momento. ¿Ok? Esa es la energía potencial debido a la gravedad. Está luego la energía potencial debido a un resorte. ¿Qué es lo que pasa? Aquí sí voy a copiar una imagen del libro porque si no me va a quedar demasiado feo. Denme un segundo para buscarla. Acá está. Uy, qué enorme. Ok, entonces vamos a imaginarnos este resorte que está acá, está estirado. Aquí me dice cuánto está estirado, es todo esto lo que está estirado. Y yo lo tengo ahí, estiradito. Okay. Cuando está estirado, yo sé que una vez que yo lo suelte, el trabajo que esto va a hacer es el mismo que acabamos de ver. El trabajo de ese resorte va a ser la K del resorte por la X que yo lo tengo ahí estirado entre 2. ¿Verdad? Una vez que yo lo suelte, el resorte va a hacer este trabajo. Ya yo lo sé. Todavía no lo he hecho. Y en el tanto que yo lo tengo ahí sostenido, no ha hecho ese trabajo porque sigue ahí sostenido. Pero una vez que yo lo suelte, lo hace. Pero como todavía no lo ha hecho, es como una batería, tiene esa energía ahí almacenada, entonces lo voy a llamar energía potencial y no trabajo. ¿Por qué? Porque potencialmente lo va a hacer. Tal vez no, tal vez yo me quedo ahí por la eternidad de las eternidades. Tal vez llega alguien, otro estudiante, y corta el resorte y no se hizo. Pero mientras el resorte estuvo ahí estirado, pudo haber hecho ese trabajo en cualquier momento. Estaba listo para hacerlo. ¿Okay? Pero todavía no lo ha hecho. Entonces, es energía potencial. ¿Ok? Entonces, estas son las energías mecánicas, son las que vamos a estudiar por el momento. Como les digo, más adelante, cuando veamos la parte termodinámica, vamos a agregar otras formas de energía, pero por el momento solamente tenemos estas tres. Entonces, estas tres energías tienen un par de reglas importantes. La primera regla importante es el teorema trabajo-energía cinética. Okay. El teorema trabajo-energía cinética lo que me dice es que el efecto neto de aplicar un trabajo es que cambia la energía cinética. ¿Verdad? ¿Y cómo ponemos cambia en física? Bueno, en una ecuación, cuando uno quiere decir cambia, pone un triangulito. ¿Verdad? Ese triangulito significa que cambia. ¿Cambia quién? Cambia K. ¿Verdad? Entonces el trabajo es igual, o el trabajo hace un cambio en la energía cinética. Siempre que tenemos un cambio, espero que ya los otros profesores se los hayan dicho, siempre que uno tiene un cambio, es esa cantidad, en este caso es K, final, menos esa cantidad inicial, ¿verdad? Yo tengo cambio de X, X final menos X inicial. Tengo cambio de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial. Tengo cambio de pony, pony final menos pony inicial, ¿verdad? Siempre que tengo aquí un cambio, es eso. Entonces, esto es un teorema importante, ¿verdad? El efecto de un trabajo es el cambio en la energía cinética. ¿Ven? Y aquí entonces empezamos a cambiar la forma en cómo hablamos del asunto. Aquí en el trabajo tengo las fuerzas y todo eso, y aquí en energía cinética tengo velocidades. Ya tengo otra forma de relacionar fuerzas con velocidades. ¿Okay?
Ya no tengo que ver fuerzas, sacar la aceleración y luego con aceleración ver qué le pasó a las velocidades. No, no. Este teorema me relaciona directamente las fuerzas con las velocidades. Perfecto. Ok, eso es una de las reglas. Igual, voy rápido, como les digo, porque tengo que ver toda esta materia hoy para que pueda entrar en el quiz, pero el lunes que viene hacemos ejercicios de todo esto, así que no se preocupen por eso. Ahí vamos acomodándonos. La otra regla que tienen que seguir estas energías es la ley de la conservación de la energía. ¿Verdad? Que la ley de la conservación de la energía lo que me dice es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ok? Pero aquí estoy hablando de la energía en general, ¿verdad? Entonces, si yo tengo energías mecánicas, yo no las creo ni las destruyo, sino que yo convierto las energías mecánicas en energías eólicas, en energía cinética, en energía mecánica, en energía térmica, en energía eléctrica, ¿verdad? Yo lo convierto en esas otras formas de energía, ¿verdad? Eso es lo que me dice la ley de la conservación en general. Pero en específico tenemos una ley más pequeñita, ¿verdad? Como la ley de Hooke, de esas que aplican a veces. Entonces hay una ley más pequeña que es la ley de la conservación de la energía mecánica, ¿verdad? Esta es más pequeña, ¿verdad? Esta, aquí dice aplica restricciones, ¿verdad? ¿Verdad? Porque esta ley solamente se cumple siempre y cuando se cumplan las restricciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice esta otra leycita? Que es así como la de Hooke, que a veces aplica, a veces no. Esta ley lo que dice es, si el sistema está cerrado, o sea, no intercambia energía, no pongámoslo así. No, cambiemos la reacción. Digamos, si el sistema no tiene fricción, pongámoslo practicar específico para nosotros. Si el sistema no tiene fricción, la energía mecánica se conserva. ¿Ok? O sea, esta ley de acá, esta de acá la voy a poner un poco más grande incluso porque es más general, más importante. Pongámoslo en 14. Es que esta es importante. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pongamos la centrada y todo eso. Es una ley de esas grandes que tiene la física. La ley de la conservación de la energía mecánica no, es una ley chiquitita. Es de esas que tiene una condición, ¿verdad? Primero que nada tengo que empezar a ver, ¿hay o no hay fricción? Si no hay fricción, perfecto, entonces aplica, ahí sí. Pero eso es fundamental, ¿verdad? Necesitamos que no exista la fricción. Hay que quitar la fricción de la ecuación, sea, como el lugar. Llene eso de aceite, a ver si quita la fricción. No sé qué le va a hacer, pero quítele la fricción. ¿Okay? Cuando usted le quitó la fricción, entonces ahí sí, la energía mecánica se conserva. O sea, el valor de energía mecánica siempre va a ser el mismo. ¿Y cómo calculo yo la energía mecánica? ¿Verdad? Ya vimos que la energía mecánica, habían de 3 tipos, ¿verdad? Voy a usar la letra E mayúscula para la energía mecánica. Y calcular la energía mecánica, lo único que hago es sumar todas las energías del tipo mecánico. Tengo la energía cinética, la energía potencial de la gravedad y la energía potencial del resorte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta ley? Cuando no hay fricción, esta suma de energía cinética más energías potenciales da lo mismo siempre. Se mantiene constante, da siempre el mismo resultado. Ahora, cuando no hay fricción. Ahora, eso no significa que la cinética siempre va a ser el mismo valor de cinética. No, puede ser que la cinética aumente, pero entonces la potencial disminuye. ¿Por qué? Porque la suma de esas dos tiene que dar lo mismo. Puede ser que la cinética disminuya, pero la potencial aumenta, porque la suma tiene que seguir dando lo mismo. ¿Ok?
Esa es la ley de la conservación de la energía, ¿verdad? Aquí tenemos la aplicación para la energía mecánica, que es una ley particular. Cuando veamos termodinámica, vamos a ver otra aplicación un poco más general, que es la primera ley de la termodinámica, que retoma este concepto y dice, bueno, pero ¿qué pasa con el calor? ¿Verdad? Por el momento no estamos viendo qué pasa con nada de eso. Por el momento decimos, mientras que no hay fricción, la energía mecánica va a ser la misma siempre. ¿Okay? Y lo último que quería mencionarles, y ya con esto dejo de torturarlos por hoy, es la potencia. Esta es otra variable. Esto ya no es una de las leyes. Esto es otra variable. Potencia. La potencia es la rapidez con la que se aplica un trabajo. Lo ponemos así. ¿Verdad? Lo podemos ver con el ejemplo de los carros, ¿verdad? Un carro con mucha potencia cambia muy rápido su energía cinética, ¿verdad? Empieza en reposo y en 2 segundos llega a 100 kilómetros por hora. Un carrito viejo con poca potencia, usted empieza ahí en reposo y empieza a acelerar y le da y le da y le da y le da y en algún momento llega a 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Porque tiene menos potencia, ¿verdad? Entonces ocupa más tiempo para poder hacer la misma cantidad de trabajo. ¿Verdad? Que ya vimos que el trabajo, según el teorema de trabajo de energía cinética, el trabajo es el cambio en la energía cinética. ¿Y cómo se define entonces potencia? La potencia es bastante sencilla de definir. Potencia va a ser ese trabajo realizado dividido entre el tiempo que dure haciendo ese trabajo. ¿Verdad? Esto lo podemos generalizar y normalmente lo vamos a generalizar porque trabajo es energía que se intercambia. Entonces yo también lo puedo ver desde la perspectiva de cuánta energía consumí dividido entre el tiempo que duré consumiendo esa energía. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo preguntar cuánto fue el recibo en la tienda a preguntar cuánto cambió el estado en la cuenta del banco, ¿verdad? Pero entonces potencia es eso, es energía entre tiempo. Cuando vemos las unidades, aquí sí se las voy a comentar, disculpen antes, tengo julios de la energía dividido entre segundos del tiempo, ¿ok? Julios entre segundos, entonces como los físicos somos vagos y buscamos desescribir lo menos posible, julios entre segundos es lo que llamamos watts. Y aquí yo sé que está W del trabajo, W de watts, y se puede hacer un enredo, pero disculpen, son las letras que se usan. Entonces, okay. Estas son las unidades. La de potencia serían watts. ¿Verdad? Por ahí también es bueno ver que hay otra forma de calcular la potencia, ¿verdad? Que entonces la potencia va a ser trabajo es fuerza por desplazamiento entre tiempo, ¿verdad? Eso va a ser potencia, fuerza, pero desplazamiento entre tiempo, eso es velocidad. Entonces potencia también lo puedo calcular como la velocidad, la fuerza por la velocidad. ¿Sí? Ahora, estas dos fórmulas son de la misma cosa, pero son bastante diferentes. Esta aquí arriba es la potencia promedio. ¿Okay? En promedio, ¿cuánta potencia generó ese objeto? Y esta aquí abajo es la potencia instantánea. ¿Verdad? Que yo digo que en ese instante el auto lleva 5 kilómetros por hora de velocidad. ¿Cuánta fuerza le está metiendo el motor? Ok, fuerza por velocidad. En ese instante la potencia que en ese instante el motor está haciendo. Okay. Okay. Y eso es la materia que teníamos que cubrir por hoy. Yo sé que empezamos muy bien con el trabajo, ahí fuimos despacito y aquí al final les saturé la energía así. Yo soy consciente de eso, pero necesitaba por lo menos mencionarlo hoy para que pueda entrar en el quiz. El lunes hacemos full ejercicios de esto. ¿Ok? ¿Dudas? Profe, una consulta, eso que usted estuvo haciendo en la pizarra, ¿eso usted lo podría subir o algo así como un PDF a mediación de casualidad? Ok, sí, puedo subirlo. ¿Hay alguna carpeta para ustedes entonces? Estamos entonces.
Sí, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Listo, profe, Muchas gracias. gracias. Con gusto. Nos vemos el Muchas lunes. gracias, Profe. profe. Pura bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Con gusto.